Y el otro elemento tipo Capricornio que encontramos en la sociedad y que podemos decir que está muy enfermo o muy decadente es posiblemente el elemento más relevante y más importante de esa expresión Capricornio y más relevante dentro de lo que debería buscar una sociedad. Estoy hablando de la educación. Educar o la educación se refieren a Capricornio, a Saturno, a Cronos, se refieren a ese arquetipo del educador o del formador que puede representar, digo, Saturno, Cronos o Capricornio. Se represente a ese arquetipo de ese ser vestido de negro, que es el gran profesor, el gran maestro o el gran formador del ser humano o de la niñez. Formador, por una parte, gracias a una estructura con reglas, con límites muy definidos. Esa estructura es la que llamamos en la actualidad la escuela, por hablar de forma general. Esa escuela o ese sistema educativo que se basa sobre normas, reglas, lineamientos muy precisos, muy de tipo Capricornio, repito, que se basa también sobre un proceso de formación muy largo, que es otro elemento muy Capricornio, que el tiempo haga su trabajo o haga su obra de forma lenta, de forma continua, como le gusta a un buen Capricornio. Pero también, aparte del sistema educativo, sabemos que la educación empieza o se da al mismo tiempo en el hogar, en la casa. Y ahí también entendemos que hay elementos muy propios a Capricornio que se tienen que desarrollar o que tienen que ser educados dentro del ámbito familiar. Estoy hablando de la disciplina, del entendimiento del esfuerzo, de la exigencia personal. Estoy hablando de la autoridad, que es fundamental dentro de un proceso de educación. Todos esos elementos son típicos de Capricornio y todos esos elementos deberían encontrarse o deberían ser desarrollados en la casa más que en la escuela. Y obviamente la educación en su término más amplio es la combinación, digamos, de esos dos elementos, de una estructura más externa, más social, agrupando a todos los niños, donde se les va a enseñar ciertos elementos, a la par que se tendrá que poner en práctica los principios o las virtudes aprendidas en gran parte o aplicadas en la casa, como hemos dicho, de la disciplina, el esfuerzo, las exigencias personales, entendimiento de lo que es un proceso, valorar el tiempo y la construcción que se da a lo largo del tiempo a través del esfuerzo, todos esos elementos. Y podemos ver que en la actualidad realmente ninguna de las dos expresiones
está funcionando. Las dos expresiones, que sea la educación en un instituto o la educación en una familia, están muy enfermos, por aludir a los títulos de esa charla de los síntomas astrológicos de la sociedad. Están hasta muy decadentes. Si hablamos de esas virtudes o esos principios que deberíamos encontrar en la familia, podemos ver que están cada vez menos presentes. Obviamente, de nuevo, el sistema materialista, económico, ha dejado sus consecuencias. Cuando los padres están más dedicados o cuando tienen por necesidad, hasta por sobrevivencia, que salir a ganar dinero, es obvio que el tiempo y la energía que se dedican a la transmisión de esos principios va a ser menor. Lo entendemos todo. Esa, podemos decir, esa destrucción de alguna manera de la familia que se ha desarrollado y posiblemente que el sistema ha buscado para sus propios intereses, ha dejado como consecuencia esa falta de valores, de principios. Y podemos ver que la disciplina, el valor del esfuerzo, las virtudes de forma general, los límites están cada vez menos presentes y cada vez más desvalorizados. Si somos demasiado fuerte, demasiado estricto, como un Capricornio podría ser, a veces a través de ciertos castigos, en la educación o en la manera de educar a los hijos, enseguida el sistema mismo nos puede recriminar y nos puede poner ciertas etiquetas negativas. Estamos realmente en una época donde el aspecto Capricornio está cada vez más difícil de poner en práctica. Y ni hablemos de lo que llamamos la escuela, colegio, todos esos institutos donde se aplican esa educación académica. Podemos ver que están cada vez más ineptos, inadecuados a la necesidad real de un ser humano que quiere ser educado. Y no estoy tampoco cayendo en la trampa que nos está diciendo que en la actualidad el sistema educativo es obsoleto. No, no es que es obsoleto. Es cierto que además dentro de su funcionamiento ha habido un deterioro, ha habido un nivel cada vez aún más bajo, posiblemente dentro de la formación de los profesores, posiblemente dentro de la capacidad o de la motivación del alumno, pero no es obsoleto en el sentido de que sigue cumpliendo su objetivo y su rol. No tenemos que engañarnos. El sistema actual de educación no ha sido diseñado o creado para permitir al ser humano desarrollar todo su potencial. No. El sistema educativo actual, y nos damos cuenta, lo sabemos, está diseñado para formar entes productivos. Está diseñado para moldear, formatear seres humanos para que entren de manera más eficiente en el sistema de producción, de productividad o de consumo. Eso es lo que se busca. Y se sigue buscando eso desde sus orígenes
que podemos, sobre los cuales podemos investigar, nos daremos cuenta que ha sido finalmente eso el propósito de ese modelo educativo como lo conocemos en la actualidad. Y ahí está realmente el problema, el fondo del problema. Así que para tener una cierta capacidad de entender primero qué es la educación y de recuperar tal vez una orientación más adecuada, sería tal vez muy útil de preguntarnos qué significa educar entonces. Y la palabra en sí muchas veces nos da respuestas. La etimología, el origen de la palabra nos da respuestas. Educar, por su raíz latín, que se compone de dos partes, ex ducere, significa ex hacia afuera y ducere, conducir, guiar. Es decir, guiar algo que se expresa hacia afuera por parte de la persona que quiere ser educado. Es decir, que estamos primero hablando de un sacar hacia afuera ciertos elementos del educado o de la persona que sigue ese proceso de educación y de después de ir guiando, de ir conduciendo, orientando ese sacar hacia afuera. Muy diferente de lo que sucede en el sistema actual. No sacamos nada hacia afuera, lo único que hacemos es poner adentro. Llenamos a los niños de informaciones, de ciertas opiniones, de ciertas orientaciones y muchas veces de una cierta ideología y, como hemos dicho, de toda una preparación para después insertarse en el mundo laboral. Es lo que hacemos. Ponemos adentro, llenamos. Entonces hablamos mucho en la actualidad de pedagogía. Sí, está bien, tenemos que ser pedagogos, pero ¿qué significa un pedagogo? Peda es de niño y de gogo también es el que va a conducir. Es un poco la misma idea en griego del educar. Conduce los niños, pero eso es muy general. De alguna manera, el sistema educativo actual conduce a los niños, pero ¿a dónde les conduce? Al sistema productivo, sistema laboral, al sistema económico, materialista que conocemos. A eso les conduce y les prepara para eso. La escuela, entendamos bien eso, es una preparación o una formación para encontrar su puesto de trabajo, para encontrar su puesto en el mundo laboral y para ser, repito, un ente productivo, consumista y productivo. Eso es el gran problema. Si no cambiamos ese entendimiento y ese enfoque de lo que es realmente la educación, es muy difícil poder cambiar esa orientación actual, ese uso actual de la educación. Si seguimos tratando al niño como una computadora, ¿no?, que viene sin ningún programas, hay que instalar los programas, hay que formatearle o reformatearle con ciertos programas y obviamente el sistema le va a poner los programas que quiere y que le conviene para que después funcionemos todos con los mismos programas. Si seguimos pensando así, obviamente
el cambio es difícil. Si seguimos con ese pensamiento muy materialista que podemos encontrar desde siglos atrás, con esa expresión especialmente de la tabula rasa, donde el ser humano es una tabula rasa, es decir, es una pizarra, un pizarrón en blanco, es decir, que cuando llegamos a la existencia, cuando nacemos, venimos totalmente en blanco, sin ningún elemento previo, sin ninguna habilidad, ninguna capacidad, y solamente a través de las experiencias vamos a poder ir ganando habilidades y capacidades. Si seguimos pensando así, obviamente no hay mucho que hacer. Pero si cambiamos un poquito nuestro entendimiento de lo que es el ser humano, si entendemos que cada ser humano llega a la vida, nace con dones, con talentos, con cualidades, como quisiéramos llamarles, pero nace con un potencial propio, muy individual de cada uno de nosotros. Y que realmente lo que la educación debería hacer es ayudar a sacar ese potencial, ayudar a sacar esas expresiones innatas y obviamente ahí sí aplicar o combinar esas cualidades con la segunda parte que hemos dicho de Capricornio, de las virtudes que son fundamentales para todos los seres humanos en su crecimiento, por lo menos en unas ciertas etapas de su crecimiento, es decir, asegurarnos que el niño tenga disciplina, que tenga respeto, que tenga un entendimiento de la importancia de la autoridad, de la verticalidad, que es muy propia a Capricornio también. Obviamente, esos elementos que tienen que ser desarrollados más en el ámbito familiar, después se tendrán que aplicar a ese niño que está recién formándose y desarrollando esas cualidades que tiene. Y de ahí, obviamente, con esa combinación de esos dos elementos, podremos hablar de una verdadera educación. Podremos hablar de un ser que se va educándose. Pero repito, parte de un enfoque diferente sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es el potencial del ser humano. Parte de un entendimiento de que cada uno de nosotros llega a este mundo con ciertas características que le son propias, ciertas cualidades, ciertas habilidades, ciertos dones, ciertos talentos. Y que la verdadera misión del educador, del profesor, del maestro, es ayudar a que ese niño potencialice totalmente, exprese a su máximo esos elementos que le son propios. Así que reflexionemos sobre ese punto, como siempre. Lo que quiero buscar a través de esas charlas es una cierta reflexión, después un compartir y espero en última instancia una obra juntos para ir mejorando nuestra sociedad, para ir mejorando lo que somos y para ir mejorando el mundo que lo necesita.